Hoy le tengo una pregunta teológica. ¿Por qué el arca del pacto a los filisteos les trajo gran mortandad? Miren nada más el capítulo 5 de Primera de Samuel. Los filisteos capturaron el arca del pacto y la tuvieron en varias ciudades, y en todas las ciudades donde llegaba el arca del pacto traía gran mortandad, destrucción, tumores, hemorroides es la palabra original, llagas, úlceras, enfermedades y muerte. Les traía terror. Los filisteos estaban aterrorizados del arca. Ahí lo puede leer usted en casa, Primera de Samuel capítulo 5. El arca del pacto representaba a Cristo, la misma presencia de Dios. ¿Por qué a ellos les traía mortandad? Mire, lo pusieron a la par del templo de Dagón, pusieron a la par del ídolo, y el ídolo al siguiente día en el piso, lo vuelven a poner en su lugar, y al siguiente día no solo en el piso, decapitado y sin las manos, como Dios demostrando que solo Él es el Dios vivo y verdadero. No lo podían poner su gloria a la par de un ídolo producto de la imaginación humana, un ídolo que quizá contenía demonios. Ahora la pregunta es esta: ¿por qué a ellos les trajo mortandad y destrucción? Pero más adelante veremos que el arca llegó a la casa de un tal Obed-Edom y a él le trajo bendición. ¿Por qué a unos les traía muerte, juicio, ira de Dios? A este Obed-Edom le trajo bendición. Quizá usted me dirá, bueno, pero Obed-Edom era del pueblo de Dios. Pero recuerde que también Usa era del pueblo de Dios. Extendió su mano y tocó el arca y cayó muerto. Inmediatamente Dios ejecutó su juicio. Así que todo aquel que siendo pecador estaba en presencia del arca caía fulminado. ¿Por qué bendijo Dios a Obed-Edom? Bueno, más adelante vamos a ver la historia de Obed-Edom, pero quiero decirle que la diferencia la hace la sangre del cordero. El arca tenía en la parte superior una tapadera llamada propiciatorio, y ahí era rociada la sangre de un cordero. Cuando se hacía un sacrificio de esa forma, el sumo sacerdote se podía acercar al arca, pero tratar de acercarse al arca sin ese sacrificio era muerte segura. Hoy quiero decirle que el Señor Jesucristo es salvación para todos aquellos que confían en su sangre. Él entró al arca celestial y con su propia sangre Él ha entrado al verdadero lugar santísimo. Hoy te recuerdo que la sangre de Cristo trae perdón de todos tus pecados. Pero quiero decirte que también Jesucristo es juicio, es ira y es condenación para todo aquel que rechace su sangre. Los filisteos representan al ser humano que es pecador y que no ha confiado en la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. El mensaje de hoy es sencillo, pero es duro. Cristo Jesús es salvación para el que cree en su sacrificio, pero el que no cree, la ira de Dios está sobre nosotros. Va a haber un día que Cristo va a regresar, y así como juzgó a los filisteos, va a haber un día que Cristo hará gran mortandad, traerá el juicio, va a ejecutar la ira. Es el gran vengador celestial, porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Solo la sangre de Cristo es nuestra esperanza de salvación. Nadie se atrevía a acercarse a esa arca, le tenían terror. De la misma forma, nadie puede acercarse a Dios, nadie puede relacionarse con un Dios santo si no es por esa sangre preciosa. Cristo derramó su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Esa sangre aplaca la ira de Dios. Cuando el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo y llevaba la sangre del cordero, ahí se podía acercar al arca del pacto, y el pueblo, la nación entera, era perdonada, y durante un año era renovado ese pacto con Dios. ¿Por qué los filisteos morían? Porque no conocían el sacrificio del cordero que los podía salvar. Y así la humanidad sin Cristo muere sin esperanza. Va a haber un día que la ira de Dios vendrá sobre ellos. Por eso hábleles a todos sus seres queridos del sacrificio de Jesús. Y si usted es creyente, recuerde que la sangre de Cristo nos libra de toda condenación. Acérquese confiadamente, deleítese en su relación con Dios. El velo que separaba el arca, el lugar santísimo, se rompió con el sacrificio de Cristo. Usted y yo nos acercamos confiadamente, nos acercamos sin temor a esa arca del pacto. Para el creyente, el arca es bendición. Como Obed-Edom, el arca es bendición. Cristo es nuestra salvación, Cristo es nuestra bendición. Hablemosle a otros de la sangre de Cristo.